Cuando todo parece derrumbarse, casi nunca lo entendemos. Solo vemos la pérdida, la vergüenza, el miedo al futuro. Esta es la historia de Daniel, un hombre que en pocos meses lo perdió todo: su negocio, su casa, sus amigos y hasta la confianza en sí mismo. Llegó a pensar que Dios se había olvidado de él, que sus oraciones se habían perdido en el silencio. Se preguntó 1000 veces: ¿qué hice mal para merecer esto? Lo que Daniel no sabía era que cada puerta que se cerraba lo estaba moviendo de lugar. Lo estaba sacando del lugar del peligro. Lo estaba guiando hacia personas y oportunidades que aún no podía ver. A veces, cuando tu vida parece romperse, en realidad se está reacomodando. Y esta historia te mostrará cómo, cuando todo parecía perdido, Dios estaba tejiendo algo mucho más grande. A veces, el caos es solo el ruido antes del milagro. Cuando todo parece derrumbarse, casi nunca lo entendemos. Solo vemos la pérdida, la vergüenza, el miedo al futuro. Esta es la historia de Daniel, un hombre que en pocos meses lo perdió todo: su negocio, su casa, sus amigos y hasta la confianza en sí mismo. Llegó a pensar que Dios se había olvidado de él, que sus oraciones se habían perdido en el silencio. Se preguntó 1000 veces: ¿qué hice mal para merecer esto? Lo que Daniel no sabía era que cada puerta que se cerraba lo estaba moviendo de lugar. Lo estaba sacando del lugar del peligro. Lo estaba guiando hacia personas y oportunidades que aún no podía ver. A veces, cuando tu vida parece romperse, en realidad se está reacomodando. Y esta historia te mostrará cómo, cuando todo parecía perdido, Dios estaba tejiendo algo mucho más grande. A veces, el caos es solo el ruido antes del milagro. Los meses siguientes fueron duros. Las ventas bajaron casi a la mitad. Los proveedores comenzaron a llamar con insistencia, pidiendo pagos atrasados. Cada vez que sonaba el teléfono, Daniel sentía un nudo en el estómago. No era miedo a la confrontación, era vergüenza. Vergüenza de no poder pagar a tiempo, de tener que decir una y otra vez: dame unos días más. Una noche, mientras revisaba el cuaderno de deudas, Laura se sentó a su lado. Tenía los ojos cansados, pero no había reproche en su mirada. Daniel, ¿crees que podamos sostener esto mucho tiempo más? Él cerró el cuaderno con fuerza. No lo sé. Lo único que sé es que no quiero rendirme. Aquí está nuestra historia, nuestra vida. Cuando todo se tambalea, lo último que sueltas es aquello que te hace sentir en casa. Sin embargo, la realidad no respetaba sentimientos. Llegó una carta del banco. La hipoteca de la casa estaba atrasada. Si no regularizaban pronto, podían perderla. Esa noche, Daniel no pudo dormir. Se levantó, salió al pequeño patio y miró al cielo. No dijo una oración larga, solo una frase sencilla: Dios, si estás aquí, por favor dime qué hacer, porque yo ya no sé. A veces, la oración más poderosa es un simple ayúdame. Los días siguieron empujándolo hacia el borde. Un proveedor importante dejó de surtirle mercancía por falta de pago. Sin productos, las pocas personas que aún venían a la tienda empezaron a irse también. Un vecino, sin mala intención, comentó frente a otros: qué lástima lo de Daniel. Era buena persona, pero se quedó en el pasado. Hoy todo es de los grandes. Esas palabras le dolieron más que las cifras rojas en sus cuentas. Un sábado por la tarde, mientras barría afuera de la tienda, 2 jóvenes se rieron al pasar. Mira, todavía sigue abierto. Este lugar ya es cosa del siglo pasado. Daniel fingió no escucharlos, pero por dentro algo se rompió. Las críticas a veces duelen más cuando coinciden con tus peores miedos. Una mañana, Laura le habló con voz suave, pero firme. Daniel, he estado pensando, tal vez deberíamos vender la tienda antes de que todo se pierda. Buscar otro trabajo, empezar de nuevo. Daniel la miró con una mezcla de sorpresa y dolor. ¿Vender? ¿Entregar todo lo que hemos construido? ¿Y a quién? ¿Quién querría algo que se está hundiendo? Laura guardó silencio. Amaba a su esposo, pero también veía la realidad. Yo solo quiero que estés bien. No quiero verte más así, sin esperanza. La desesperanza es cuando ya no duele solo lo que pierdes, sino lo que crees que nunca vas a recuperar. El golpe final llegó una noche de tormenta. El viento soplaba con fuerza, la lluvia golpeaba las ventanas. Daniel cerró la tienda más temprano porque casi nadie había salido a comprar ese día. Mientras contaba las pocas monedas de la caja, escuchó una fuerte explosión a lo lejos. La luz parpadeó y luego se fue por completo. El barrio quedó a oscuras. Laura encendió una vela.
Debe haberse caído un transformador, murmuró. Abrazaron a Mateo y se quedaron juntos en la sala, escuchando la lluvia. Al rato, comenzaron a escucharse sirenas. Ambulancias, bomberos, patrullas. Los sonidos se acercaban cada vez más. ¿Qué habrá pasado?, preguntó Laura con inquietud. Daniel sintió una extraña inquietud en el pecho. Voy a salir a ver. Tomó un impermeable viejo y salió bajo la lluvia. Las calles estaban llenas de curiosos, corriendo hacia la esquina donde estaba su tienda. Daniel apuró el paso, con el corazón golpeando en el pecho. Al doblar la esquina, se quedó paralizado. Su miscelánea estaba envuelta en llamas. El techo se caía a pedazos. Las ventanas explotaban por el calor. Las llamas se elevaban hacia el cielo oscuro. Un vecino se acercó, gritando para hacerse escuchar sobre el ruido. Hubo una fuga de gas en el local de al lado. La explosión alcanzó tu tienda. Es un milagro que no estuvieras adentro, Daniel. Pero en ese momento, a Daniel no le parecía un milagro. Era la confirmación de su peor pesadilla. Todo, absolutamente todo, se estaba perdiendo. Se acercó hasta donde lo dejaron los bomberos, el rostro empapado de lluvia y lágrimas. Cada chispa de fuego que consumía una repisa, un producto, una pared, era como ver arder un pedazo de su vida. Un joven del barrio murmuró, sin darse cuenta de que Daniel lo escuchaba. Pobre hombre, primero el supermercado, ahora esto. Definitivamente Dios no está con él. Esa frase le atravesó el corazón. Miró al cielo, rojo por el reflejo del fuego, y negro por las nubes. Por primera vez en mucho tiempo, no pudo decir, gracias por nada. Cuando el sufrimiento es muy grande, incluso la fe queda en silencio por un momento. Esa noche, regresó a casa sin palabras. Laura lo abrazó fuerte. Mateo, sin entender, preguntaba, «Papá, ¿y la tiendita?» Daniel apenas pudo responder. «Ya no está, hijo, se perdió todo». Se sentó en la cama y escondió el rostro entre las manos. «Trabajé años para nada», susurró. «¿Por qué, Dios? Si yo nunca le hice daño a nadie, ¿por qué?» Laura quiso consolarlo, pero también estaba rota. La casa, las deudas, la tienda destruida, un futuro incierto. Parecía que una nube negra se había posado sobre su hogar. En los días siguientes, llegaron los reportes oficiales. El seguro no cubriría todo. Los números simplemente no daban. Para el banco, Daniel ya no era un cliente, era un riesgo. Poco a poco, comenzaron a recibir avisos formales. Si no podían ponerse al día, perderían también la casa, el lugar donde habían visto crecer a su hijo. Todo se está derrumbando, pensaba Daniel. Negocio, casa, reputación, fe. En algunos momentos, pensó en renunciar a todo. Dejarse llevar, no luchar más. Sentía que había fallado como proveedor, como esposo, como padre. Sin embargo, cada mañana, cuando veía a Mateo correr, cuando lo escuchaba reír, algo dentro de él se negaba a rendirse del todo. A veces, la única razón por la que sigues de pie es una pequeña mano que se aferra a la tuya. Con el tiempo, tuvieron que tomar la decisión más dolorosa: entregar la casa. Recogieron sus cosas, lo que quedaba de ellas, y se mudaron a un pequeño cuarto en casa de un familiar en otra zona de la ciudad. De ser dueño de su propio negocio y su hogar, Daniel pasó a dormir en un cuarto compartido, con cajas apiladas en las esquinas. De ser el hombre que daba crédito a otros, ahora era él quien debía pedir ayuda. La humillación puede ser un fuego que consume, o puede ser el fuego que purifica. Pero en ese momento, Daniel solo sentía que se estaba quemando. El cambio de barrio fue difícil. Todo era nuevo, desconocido. Ya no estaban las caras amigas, ni las rutinas de siempre. Los primeros días, Daniel casi no salía del cuarto. Laura buscaba trabajos de limpieza, de cocina, de lo que fuera. Mateo empezó a asistir a la escuela del barrio. Una tarde, Laura se acercó a Daniel y le dijo con suavidad: «Necesitamos que tú también salgas a buscar algo. No importa qué. Cualquier trabajo será un comienzo». Daniel asintió. No tenía ganas, pero sabía que no podían vivir eternamente de la ayuda de otros. Al día siguiente, se levantó temprano, se puso su mejor camisa que ya no era tan nueva, y salió a recorrer las calles. Preguntó en tiendas, talleres, almacenes. La respuesta se repetía: «Por ahora no necesitamos a nadie». Al caer la tarde, llegó a un parque. Se sentó en una banca, cansado, mirando a los niños jugar. Recordó cuando Mateo correteaba frente a su antigua tienda, riendo sin preocupación. Mientras estaba allí, un hombre mayor se sentó a su lado. Tenía el cabello canoso, un maletín gastado y una mirada tranquila.
Día pesado, ¿verdad?, comentó el desconocido. Daniel sonrió con tristeza. Se podría decir que sí. El hombre se presentó. Se llamaba Ernesto. Trabajaba en un comedor comunitario cercano, que ofrecía alimentos gratuitos a personas con pocos recursos. Te he visto caminar por aquí estos días. Pareces estar buscando algo, dijo Ernesto. Daniel dudó unos segundos, pero terminó abriéndose. Le contó, a grandes rasgos, lo que había sucedido. El supermercado, la caída de las ventas, el incendio, la pérdida de la casa. Ernesto lo escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando Daniel terminó, preguntó algo que lo sorprendió. Después de todo eso, te he visto caminar por aquí estos días. Pareces estar buscando algo, dijo Ernesto. Daniel dudó unos segundos, pero terminó abriéndose. Le contó, a grandes rasgos, lo que había sucedido. El supermercado, la caída de las ventas, el incendio, la pérdida de la casa. Ernesto lo escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando Daniel terminó, preguntó algo que lo sorprendió. Después de todo eso, ¿todavía crees en Dios? Daniel bajó la mirada. No lo sé. A veces quiero creer, pero todo lo que veo son puertas cerradas. Siento que Dios me dejó solo. Ernesto respiró profundamente. Tal vez no te dejó solo. Tal vez te movió de lugar. Las mismas palabras que el pastor le había dicho meses atrás, ahora salían de la boca de un desconocido. Daniel sintió un ligero estremecimiento. En el comedor donde trabajo necesitamos manos, continuó Ernesto. No es un gran sueldo, de hecho, casi no hay sueldo. Pero hay comida para los que ayudan, y sobre todo, hay personas que necesitan a alguien que las escuche. Daniel frunció el ceño. Yo era comerciante, no sé si sería útil allí. Ernesto sonrió. Justamente por eso, has tratado con personas toda tu vida. Sabes escuchar, sabes ver la necesidad detrás de un no tengo dinero. A veces, Dios te ofrece un nuevo propósito disfrazado de algo que crees que no es para ti. Los días siguientes, Daniel comenzó a ir al comedor. Al principio, se sentía fuera de lugar, torpe. No sabía cómo organizar las filas, cómo repartir los platos, cómo tratar con tanta gente que llegaba con hambre y vergüenza. Pero poco a poco, su corazón empezó a reconocer rostros. Madres que venían con niños delgados, ancianos que vivían solos, hombres que, como él, habían tenido que dejar atrás negocios, profesiones, vidas enteras. Daniel empezó a escucharlos, a mirarlos a los ojos, a decirles buenos días con sinceridad, a aprender sus nombres, sus historias. Se dio cuenta de algo. Su dolor le estaba permitiendo entender el dolor de otros. Podía hablar desde la experiencia, no desde la teoría. Un día, mientras servía sopa a un muchacho joven, escuchó que éste murmuraba. Yo tenía una tienda pequeña, hasta que un incendio acabó con todo. Daniel se quedó quieto un segundo. Yo también tuve una tienda así, respondió en voz baja. El muchacho lo miró sorprendido. ¿De verdad? Pensé que solo a mí me pasaban estas cosas. Hablar con alguien que ha vivido un dolor parecido hace que el alma se sienta menos sola. Con el tiempo, Ernesto le confió más responsabilidades. Daniel comenzó a ayudar a coordinar donaciones, a organizar horarios, a llevar un registro de las personas que llegaban. Sus habilidades de comerciante, que pensó que ya no servirían, empezaron a ser útiles de una manera nueva. Una tarde, Ernesto le mostró unas noticias en su teléfono. Era un reportaje sobre el barrio donde antes vivía Daniel. En la pantalla, aparecía la calle, la esquina, y lo que había quedado del local vecino al suyo, el que había tenido la fuga de gas. El reportaje explicaba que, tras la explosión y el incendio, se descubrió que el edificio tenía graves problemas estructurales. Había riesgo de derrumbe. Varias personas que aún vivían en los pisos superiores tuvieron que ser evacuadas de emergencia. Si el incendio no hubiera pasado, la explosión habría sido mucho peor. Pudo haber derrumbado todo el edificio, con personas dentro, decía el periodista. Daniel sintió un escalofrío. Recordó cuántas noches se había quedado hasta tarde en la tienda, acomodando mercancía, limpiando, haciendo cuentas. Si la fuga de gas hubiera sucedido en uno de esos días, probablemente él, o algún cliente, hubiera estado allí. Laura, que estaba a su lado mientras veían el reportaje, apretó su mano. «Pudiste haber muerto ahí, Daniel», dijo con un hilo de voz. En ese momento, algo comenzó a cambiar en el corazón de Daniel. Por primera vez, en lugar de ver solo pérdida, vio un posible rescate.
A veces, lo que llamas tragedia es, en secreto, protección. Los días siguientes, pensó mucho en eso. Recordó cómo se había quejado, cómo había gritado internamente, ¿por qué me quitaste todo? Y ahora empezaba a sospechar que, en realidad, no se lo habían quitado para nada, sino para algo. Un domingo, volvió a la pequeña iglesia del nuevo barrio. Se sentó al final, sin querer llamar la atención. Mientras escuchaba, no esperaba una respuesta mágica. Solo quería estar en silencio, delante de aquel del que se había quejado tanto. ¿Todavía crees en Dios? Daniel bajó la mirada. No lo sé. A veces quiero creer, pero todo lo que veo son puertas cerradas. Siento que Dios me dejó solo. Ernesto respiró profundamente. Tal vez no te dejó solo. Tal vez te movió de lugar. Las mismas palabras que el pastor le había dicho meses atrás, ahora salían de la boca de un desconocido. Daniel sintió un ligero estremecimiento en el comedor donde trabajo necesitamos manos. Continuó Ernesto. No es un gran sueldo. De hecho, casi no hay sueldo, pero hay comida para los que ayudan. Y sobre todo, hay personas que necesitan a alguien que las escuche. Daniel frunció el ceño. Yo era comerciante. No sé si sería útil allí. Ernesto sonrió. Justamente por eso, has tratado con personas toda tu vida. Sabes escuchar. Sabes ver la necesidad detrás de un no tengo dinero. A veces, Dios te ofrece un nuevo propósito, disfrazado de algo que crees que no es para ti, a los días siguientes. Daniel comenzó a ir al comedor. Al principio, se sentía fuera de lugar, torpe. No sabía cómo organizar las filas, cómo repartir los platos, cómo tratar con tanta gente que llegaba con hambre y vergüenza, pero poco a poco, su corazón empezó a reconocer rostros. Madres que venían con niños delgados, ancianos que vivían solos, hombres que, como él, habían tenido que dejar atrás negocios, profesiones, vidas enteras. Daniel empezó a escucharlos, a mirarlos a los ojos, a decirles buenos días con sinceridad, a aprender sus nombres, sus historias. Se dio cuenta de algo. Su dolor le estaba permitiendo entender el dolor de otros. Podía hablar desde la experiencia, no desde la teoría. Un día, mientras servía sopa a un muchacho joven, escuchó que éste murmuraban: yo tenía una tienda pequeña, hasta que un incendio acabó con todo. Daniel se quedó quieto un segundo. Yo también tuve una tienda así, respondió en voz baja. El muchacho lo miró sorprendido. Pensé que solo a mí me pasaban estas cosas. Hablar con alguien que ha vivido un dolor parecido hace que el alma se sienta menos sola con el tiempo. Ernesto le confió más responsabilidades. Daniel comenzó a ayudar a coordinar donaciones, a organizar horarios, a llevar un registro de las personas que llegaban. Sus habilidades de comerciante, que pensó que ya no servirían, empezaron a ser útiles de una manera nueva. En una tarde, Ernesto le mostró unas noticias en su teléfono. Era un reportaje sobre el barrio donde antes vivía Daniel. En la pantalla aparecía la calle, la esquina y lo que había quedado del local vecino al suyo. El que había tenido la fuga de gas en el reportaje explicaba que, tras la explosión y el incendio, se descubrió que el edificio tenía graves problemas estructurales. Había riesgo de derrumbe. Varias personas que aún vivían en los pisos superiores tuvieron que ser evacuadas de emergencia. Si el incendio no hubiera pasado, la explosión habría sido mucho peor. Pudo haber derrumbado todo el edificio, con personas dentro, decía el periodista. Daniel sintió un escalofrío. Recordó cuántas noches se había quedado hasta tarde en la tienda, acomodando mercancía, limpiando, haciendo cuentas. Si la fuga de gas hubiera sucedido en uno de esos días, probablemente él o algún cliente hubiera estado allí. En Laura, que estaba a su lado mientras veían el reportaje, apretó su mano. «Pudiste haber muerto ahí, Daniel», dijo con un hilo de voz. En ese momento, algo comenzó a cambiar en el corazón de Daniel. Por primera vez, en lugar de ver solo pérdida,
vio un posible rescate a veces. Lo que llamas tragedia es, en secreto, protección en los días siguientes. Pensó mucho en eso. Recordó cómo se había quejado, cómo había gritado internamente: ¿por qué me quitaste todo? Y ahora empezaba a sospechar que, en realidad, no se lo habían quitado para nada, sino para algo. Un domingo, volvió a la pequeña iglesia del Nuevo Ver. Se sentó al final, sin querer llamar la atención. Mientras escuchaba, no esperaba una respuesta mágica. Solo quería estar en silencio, delante de aquel del que se había quejado tanto en su interior. Dijo: Señor, si esto que viví fue una forma de salvarme, de moverme, de mostrarme algo nuevo, entonces perdóname por no verlo antes. No entiendo todo, pero gracias por lo que no vi. Agradecer por lo que no entiendes es uno de los actos de fe más profundos. Con el tiempo, Daniel se fue convirtiendo en una pieza clave en el comedor. Su forma de tratar a la gente, su paciencia, su capacidad de recordar historias, lo hicieron especial para muchos. En un día, llegó al comedor un grupo de empresarios que quería apoyar la causa. Necesitaban a alguien que les explicara cómo funcionaba el lugar, qué se necesitaba, cómo podían ayudar mejor a Ernesto. Sin dudar, señaló a Daniel. Él es la persona indicada. Nervioso pero decidido, Daniel se puso de pie y comenzó a hablar. Les contó la realidad del barrio, las necesidades, las historias que había escuchado. No usó palabras complicadas, solo la verdad desde su corazón. A uno de los empresarios, impresionado, se le acercó después. Se nota que sabes tratar con personas y organizar cosas. Estamos buscando un coordinador para un proyecto de apoyo comunitario que estamos iniciando. Es remunerado. Necesitamos a alguien como tú. Daniel lo miró con sorpresa. Pero yo solo era dueño de una tiendita. El hombre sonrió. Sabes de esfuerzo, de administración, de empatía. Eso no se aprende en un escritorio. Las habilidades que creías enterradas pueden renacer en un terreno que nunca imaginaste. A meses después, Daniel comenzó a trabajar formalmente como coordinador de proyectos sociales. Su tarea era conectar donaciones con necesidades reales, gestionar equipos, escuchar historias, abrir puertas a la misma persona que un día lloró frente a su tienda en llamas. Ahora veía cada día a familias recibir comida, medicinas, apoyo. Y en más de una ocasión pudo decirles: yo también estuve donde tú estás. Y créeme, no es el final. El lugar de tu dolor puede convertirse en el lugar de tu ministerio hacia otros. Una tarde tranquila, ya con algunos años en su nuevo trabajo, Daniel volvió a su antiguo bay. Las calles seguían siendo similares, pero al mismo tiempo, todo se veía distinto. La esquina donde estaba su tienda ahora albergaba otro negocio, renovado, con un letrero diferente. Se quedó unos minutos observando. No sintió rabia, ni envidia, ni tristeza profunda. Sintió algo que no esperaba: en paz. Caminó hasta el lugar exacto donde, años atrás, había visto arder sus sueños. Cerró los ojos y recordó la lluvia, las sirenas, el comentario cruel de Dios: no está con él. Respiró hondo y murmuró en Dios: ahora sé que nunca me dejaste, solo estabas guiando mis pasos por caminos que yo no habría elegido. Mirar hacia atrás con ojos sanados te permite ver milagros donde antes solo veías ruinas. Di regreso a casa. En el transporte público, un joven se sentó a su lado. Tenía el rostro preocupado, la mirada perdida. Después de unos minutos de silencio, el joven suspiró y dijo en voz baja, como si hablara consigo mismo: perdí mi trabajo. Siento que mi vida se acabó. Daniel lo miró con ternura. Se vio a sí mismo, años atrás, con la misma sensación de vacío. Yo también perdí todo alguna vez, le respondió. El joven lo miró, sorprendido. ¿Y qué hizo? Daniel sonrió suavemente. Lloré,
Me enojé, me quejé con Dios, pero el tiempo me mostró que lo que perdí no era el final, era un punto. Me llevó a un lugar donde hoy puedo ayudar a otros que están pasando por lo mismo. El joven lo escuchó con atención. No era un discurso bonito, no eran frases de libro, era la verdad de un hombre que había caminado por el valle y había salido del otro lado. En el propósito no siempre se ve en medio del dolor. A veces solo se entiende al mirar atrás en aquella noche. En casa, Laura le preguntó si pudieras volver atrás y evitar el incendio. ¿Lo harías? Daniel se quedó pensando. Recordó su antigua tienda, su casa, sus costumbres. Luego recordó el comedor, las personas que había conocido, las puertas que se abrieron, las vidas que habían cambiado. Incluida la suya, no lo sé, respondió al fin. Extraño algunas cosas, claro, pero sí evitar el incendio significara no conocer lo que hoy hacemos, no haber sido salvado de algo peor, no haber ayudado a tantos. Entonces, tal vez dejaría que todo sucediera de nuevo. Laura lo miró con los ojos brillosos. Eso significa que has hecho las paces con tu historia. Hacer las paces con tu historia es uno de los mayores regalos que puedes darte antes de dormir. Daniel miró a Mateo, ya adolescente, estudiando en la mesa. Sonrió al pensar que su hijo había crecido viendo no a un padre perfecto, sino un padre que cayó y se levantó en sí. Algún día él pasa por una prueba, pensó. Sabrá que no es el final, sino una parte del camino, porque cuando todo parece perdido, no siempre es el final de la historia. A veces es el punto exacto donde Dios comienza a escribir el capítulo más importante. Ahora, mírate a ti. Quizá tú también estás viendo ruinas, pérdidas, puertas cerradas. Tal vez sientes que Dios se olvidó de ti, que tus oraciones no han sido escuchadas, pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si, en silencio, se estuviera moviendo algo a tu favor, que todavía no ves? ¿Y si este momento doloroso fuera, en realidad, una protección, una redirección, un rescate disfrazado? Dios nunca se equivoca. A veces permite que pierdas lo que creías indispensable, para darte algo que no habrías buscado por ti mismo. Escribe en los comentarios. Todo tiene un propósito, y Dios nunca se equivoca. Y mientras lo escribes, recuerda, lo que hoy parece el final puede ser solo el inicio de tu nueva fe.